sumar el móvil. Está Emma Ratoeira en la calle, está con Pablo Melicchio, que es psicólogo, para tratar de entender la mente de estos tipos, de estos criminales, y además para que podamos ver dibujos que tienen que ver con la causa. Emma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pampa, querido, muy buenas tardes. Sí, estamos con el doctor Pablo Melicchio. A Kiska se le encontraron 603 archivos en su computadora y de la nada manda un audio como quien no quiere la cosa, preparame una pieza, no te preocupes por los gastos. ¿Cómo funciona la mente de un pedófilo? Bueno, la mente de un pedófilo es la más difícil de entender, incluso para los mismos psicólogos, porque en general no llegan al consultorio aquellos que tienen una estructura de personalidad perversa. Hay que diferenciar un pedófilo de un pederastra, ¿no? Es decir, un pedófilo es aquel que tiene atracción sexual por niños y niñas. De ahí puede surgir que pase a ser un abusador, por eso hay que detener a tiempo todo circuito de pedofilia, pero en definitiva nos cuesta entender porque lo que tienen es una forma de goce sexual muy distinto al que tiene el ser humano, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Tienen atracción, como sabemos, por lo más puro que hay, que es la niñez, y en ese sentido lo que nos está demostrando este caso, como otros, como la desaparición de Loan, es cuántas infancias en riesgo hay. Claro, imagino. Nosotros decíamos, ¿cuánto puede haber una persona, ¿no?, que se disfraza de payaso, que tiene un programa con chicos? Digo, es todo una cortina, digo, para mostrar que es un encantador, ¿no? Con un encantador de serpientes, decíamos el otro día también acá, ¿no? Digo, ¿eso se prepara? ¿Es así siempre? ¿Busca encantar a los demás a través de esas imágenes? ¿Cómo hace ese abusador? Sí. Claro, Lili, lo que suele suceder es que hacen lo que se llama un montaje perverso. ¿Qué significa un montaje perverso? Van preparando la escena. Ejemplo, cuando ya un hombre tiene inclinaciones pedófilas, tiene esta perversión, lo que suelen hacer, por ejemplo, estudiar para maestros o profesores para tener cerca a su objeto de deseo, es decir, estar cerca de niños y niñas. Por eso es tan común que a veces aparezca algún profesor, algún maestro pedófilo. También tenemos otro caso, ¿no? Esto, ¿no? Que payasos, todo lo que tenga que ver con estar cerca de niñas y niños para después consumir sexualmente, en este caso, las niñeces. Pero otro punto importante que hay que entender es que tiene una personalidad doble. ¿Qué significa una personalidad doble? Esto, que socialmente decís, ¿cómo puede ser que esta persona sea pedófila o abusador o violador? Porque tienen tanta manipulación, son tan fríos, tan calculadores, que después sorprende. De hecho, hay un psicólogo de la Universidad de Buenos Aires que estuvo, creo que sigue detenido justamente por Jorge Corsi, claro, bueno, y era especialista. Ya está libre. Era especialista. Bueno, entonces pensemos que detrás de alguien que se muestra de una manera, esconde lo perverso, porque lo perverso se esconde, no se muestra, ¿no? Claro. ¿Y esto tiene tratamiento, Pablo? ¿Se trata? ¿Se puede Y es muy tratar? difícil, justamente, no, Lili, en general, todo, digamos, pedófilo, pederastra, violador, que cae preso, que es descubierto, suelen reincidir. ¿Por qué suelen reincidir? Porque la estructura de personalidad en la adultez ya está establecida. Es como si armás una casa, si la armás de una manera, ya está armada de esa manera. Claro, es como una base. Es muy difícil de esto desarmarlo. Claro, o sos neurótico, o sos psicótico, o sos perverso. Y lo digo, sos. El perverso es perverso, y eso no se modifica. Claro, y él se da cuenta realmente, esa persona enferma, porque no la puedo llamar de otra forma. No es enferma. ¿No es enferma? No es enferma. ¿Y qué es? Hay que lo explique él, pero no. A ver, no. está bien, entonces está bueno esto. ¿Es enfermo? Una enfermedad lo haría inimputable. No es, claro. Exactamente. Una enfermedad lo haría inimputable y no es inimputable. A ver qué dice Pablo y saber si se da cuenta, si lo hace adrede, si sabe que está haciendo mal, tiene noción de todo.
Sí, hay que discutir el concepto de salud y enfermedad. Bien. Una persona que tiene un padecimiento psicológico y reconoce su padecimiento psicológico, igual que el campo físico. Si vos tenés un dolor de cuerpo y te querés sanar, te vas a sanar. Si vos tenés un padecimiento psicoemocional y te querés sanar, te podés sanar. El perverso, y ahí va la respuesta, Sí. no lo siente como una enfermedad, es su forma de disfrute, de goce. Un violador no se siente enfermo y disfruta mientras viola. Cuanto más sufre su víctima, más disfruta. Un pedófilo Es disfruta un con trastorno. su goce sexual, es Sí. niños y niñas. Es un trastorno de personalidad, es un cuadro psicopatológico, claro. Perverso, está bien Claro, llamarlo así. claro, lo mismo que digan que, no sé, alguien que consume drogas es un enfermo, también es un trastorno. No, pero eso es No, una pero adicción. la- Bueno, adicción una es adicción, una pero tiene enfermedad. que Es ver. una enfermedad. eso Lo es que pasa que es diferente. distinto, adicción es perdón. distinta. Perdón porque es distinto y no me quiero meter mucho en el campo de, pero bueno, lamentablemente todo lo que vemos nosotros que hacemos el derecho penal son cuestiones distintas. Porque si no entramos, una persona que pueda estar consumiendo drogas y entrando en, o sea, que tiene una adicción, no es lo mismo porque puede ser, como dice Pablo, un neurótico, ¿no? Es una persona que está dentro de, digamos, una estructura de personalidad normal. En cambio, lo que me está mencionando él tiene que ver con otras cuestiones. Por ejemplo, la psicopatía. ¿Es así, Pablo? Un psicópata que no está enfermo, Claro. que va... Entonces, Claro. no tenemos No, que verlo no. de otra manera, porque si Por hablamos eso, de una para que persona... quede claro, Exacto. Sí, le doy lugar. para que quede claro, porque hay mucha gente del otro lado, eso es una cuestión de el diagnóstico. Cuando viene un paciente al consultorio, uno tiene que diagnosticar. Básicamente hay 3 estructuras de personalidad. Neurosis, que es en general el común de la gente. La psicosis, que son las locuras, son las personas que tienen alucinaciones y delirios, locos, locas. Y después tenemos los perversos. Los perversos, ahí están las psicopatías, ahí está el pedófilo, claro. la persona violenta que disfruta con la violencia. Cuando hablamos de los casos de femicidio, Sí. en general tenemos esas estructuras de personalidad, el perverso psicópata. Eso no se cura, no tiene tratamiento, porque la persona no es consciente del dolor que genera, o más complejo, Ahora, disfruta generando dolor. Pablo, Eso es lo que nos cuesta entender. Ay, Te pregunto, no se cura, pero digo, Sí. vos, en este caso, los van a detener, los van a llevar a juicio y ponele que los condenan. En la cárcel vos tenés que resociabilizarlos, tenés que, de alguna manera, asistirlos para que cuando salgan no vuelva a pasar. ¿Y cómo lo haces si no tiene cura esto? Sí, claro, lo que pasa, Pampa, ahí está la zona más bisagra y más compleja, que es, la cárcel es para resocializar, pero estas no son personas que se manejen bien socialmente. Es como decir rehabilitar. Vos para rehabilitar a alguien primero lo tenés que habilitar socialmente. Claro. Un perverso, un psicópata, si vos lo pones a los 30, 40, 50 años en la cárcel, para que vuelva a la sociedad, teniendo otra forma de vincularse con los otros, ya es tarde. Esto hay que detectarlo en lo posible en la preadolescencia, en la adolescencia. Por eso es tan importante la prevención, que siempre insisto, ¿no? ¿se puede prevenir? Después es ¿El tarde. trastorno se puede prevenir? ¿Decís? Se puede detectar a tiempo y se puede tener mayores cuidados. Si vos en tu familia tenés un adolescente que ya tiene manejos psicopáticos y perversos, cuando tiene 12, 14, 15 años, bueno, es la preadolescencia. Se puede hacer algún trabajo, por lo menos, de control y de cuidados. Yo no sé si... Esto es muy general, hay que ver el caso por caso, pero en definitiva, por la pregunta de Pampa, Hay un proyecto de ley. es muy difícil que la cárcel rehabilite a alguien que ya cometió abusos, o es pedófilo, haces? o violó, o lastimó, y esa es su forma de disfrute. Néstor? Doctor, ¿hay algún hecho, alguna circunstancia que predisponga especialmente a una persona a tener ese tipo de inclinaciones sexuales? ¿Hay algo de su vida de relación que lo lleve hacia ahí? Sí, hay que tener mucho cuidado con la respuesta que voy a dar, porque hay que escucharla bien. A veces, una persona que fue abusada sexualmente puede empezar a hacer activo lo sufrido pasivamente. Quiere decir que puede empezar a abusar como fue abusada. No necesariamente una persona abusada va a terminar abusada, pero a veces cuando recibís abusos y maltratos en la infancia,
puede pasar que predisponga a que después te vincules de esa manera, haciendo sufrir a los demás como sufriste vos de chiquito. Sí. Y Ahora, alguien que Rodrigo. tiene este Pablo. trastorno se puede declarar inimputable, digo, No. si no puede, digo, no puede cumplir No. una pena en un No. lugar como una cárcel común. No, 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 ya no, está. no, no. Pero No, ahí No hay ninguna solamente posibilidad. es a eso inimputable. No, solamente es inimputable alguien que está atravesando un trastorno psiquiátrico, psicótico, alguien que no sabe lo que está haciendo. no comprende El la perverso criminalidad del sabe acto. lo que está Exacto. haciendo. Pero acá... Exacto, es- por eso- Exactamente. Acá Rodrigo se quiere comprende, se acotar sabe algo. y se disfruta. Sí, no, que por Rodrigo, que es eso, abogado, por eso quiere- nosotros trabajamos, porque la realidad es que tanto del derecho como de la disciplina que tiene Pablo, trabajamos con conductas humanas. Y en esto hay que trabajar mucho sobre la prevención. Particularmente hoy hay un proyecto de ley que trata sobre la prevención para educar y prevenir los actos que cometen justamente las personas, el daño que pueden provocar las personas que tienen cuadros, o sea, rasgos psicopáticos. Porque como él dijo bien, hay 3 estructuras de personalidad, que es la neurosis, donde nos encontramos todo, la psicosis y después los perversos, donde se encuentran estas últimas personas. No todo psicópata provoca daño, pero tenemos que saber identificarlos y el daño que pueden cometer, porque no solamente abusan o matan, son asesinos silenciosos. En muchos casos, Sí. estamos, Lo que ahí pasa- vemos las instigaciones al suicidio. Pero por eso, quería hacer mención que hoy hay proyecto de ley para tratar de Bien. educar a Lo que la pasa, población doctor, en creo- general sobre estas personalidades. Que sepamos, porque están entre nosotros. Depende de la bibliografía, y esto lo puede decir mejor Pablo, hablan del 1 o más porcentaje de personas con las que nos encontramos. O sea, de 100 personas, al menos una, según qué autor, es psicópata. Es muy probable que acá tengamos a un psicópata entre nosotros hoy, en este estudio. Por Sí, Dios. a ver, Lo que Pablo, Pues, sí, vos quisiera- querés- sí. No, sí, quisiera acontá agregar que algo. después te hago otra pregunta. Estamos, Sí, estamos poniendo el foco en el perverso, en el psicópata. Vamos a pensar un poco también en la educación sexual integral, en ayudar a las niñas y a los niños a que cuiden su cuerpo, a que registren si alguien les empieza a hacer algo. Y también les hablo a las mamás, a los papás, a los docentes, que estén atentos, porque muchas veces, ante el primer signo de abuso sexual, no lo registra nadie. Entonces hay que ayudar a que los adultos saquen el foco de su propio ombligo y empiecen a ver que un niño o una niña que es víctima de abuso sexual va a tener algún síntoma emocional o físico, y si se detecta a tiempo quizás el daño sea menor, que es siempre lo que hay que tratar de tomar a tiempo, ¿no? Lo que pasa es que la sociedad no sabe qué hacer con los perversos. Porque la sociedad está preparada para castigar a los neuróticos, la cárcel, Tal cual. o para meter en el manicomio al psicótico, al loco. No sabe qué hacer con el perverso, porque es muy Exacto. complicado, porque lo que le termina pasando a la justicia y también a la psicología, a la psiquiatría, es que no sabe bien qué hacer, porque el perverso atraviesa esos 2 lugares. Puede atravesar, digamos, en una parte puede ser diagnosticado, como estaba diciendo recién el licenciado. Pablo. Pablo, como está diciendo Pablo, puede ser diagnosticado como un psicótico, o puede, digamos, en caso hipotético que tenga algún brote o algo, puede ser diagnosticado como un psicótico, o puede ser diagnosticado como un neurótico y va a la cárcel común. Pero eso Entonces, ¿qué hoy en hacemos? la sociedad no se sabe qué hacer con los perversos. Exacto, exacto. De hecho, se trabaja desde el derecho tratando de ver dónde lo llevamos. Si sabemos que no se pueden resocializar, es imposible. Claro. Eso, perdón, me meto en Sí, otra no, disciplina, lo dijo Pablo. pero sabemos que no. Lo Y dijo lo que pasa es que, Pablo. pero no se habla mucho ¿Y del qué tema. haces? ¿Y sí. qué hacemos? ¿Lo La metemos? pena de muerte Bueno, no en está Argentina. en Argentina. Pero aún en salud. Argentina, Sí. vos tendrías pena de muerte acá en un No. país, aunque No, pudiéramos, no. pudiéramos, ¿eh? No, ni loco. Imposible No, no se acá. puede. Pero pará. Porque Y- al está patíbulo bien. vería cualquier Pará. perejil. El delito no tiene una pena de perpetua, por No. ende, en algún momento va a salir. Va a salir. Pero lógico. imagínate, pero fíjate lo que sucede el otro día. No le voy a decir padre, pero Graci, cuando fue y pidió él Sí. que le den la libertad, fíjese que él Sí, se declaró inocente. Decirle padre porque la iglesia no lo expulsó. No, no es sí, pero Sí, sigue está siendo bien, cura. Bueno, pero él se declara inocente, o sea, nunca van a asumir No. las consecuencias o que cometen Alguien que esos fue actos. Pero condenado, lo además. dijo Pablo recién eso. Exacto. Tamara, querías preguntarle Sí, algo a Pablo. Le quería preguntar a Pablo porque hablabas de la ESI recién, ¿no? Y yo creo que tiene que ver justamente perversos, como le dice, a mí no me gusta esa palabra, pero perversos como le dicen en las ciencias y como le dice Ernesto, hay en todos los niveles. De hecho, recién hasta habló de la Iglesia Católica, en todas partes, ¿no? Entonces, a ver,
la educación sexual integral, que hoy no tenemos en casi ninguna escuela. Si vos preguntás en la escuela de tu hijo o tu hija, te van a decir que no hay, o que hay un programita muy leve porque determinados temas no se pueden hablar. ¿Cómo hacen los padres que nos están mirando para entender un poco más de esto y concientizar a sus hijos? Hola Tamara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, es muy importante esa pregunta y determinante. No podemos esperar que la sociedad anticipe lo que en la casa hay que anticipar. Por supuesto que es importante que la sociedad, las instituciones, las escuelas pongan a tomar conciencia de la importancia que tiene la educación sexual integral, campañas de prevención, pero en casa, desde temprana edad, hay que hablar con los hijos, hay que explicarle que nadie tiene que tener contacto con su cuerpo, hay que cuidar mucho las redes sociales, porque muchas veces los pedófilos se esconden con identidades falsas, ¿sí? Detrás justamente de juegos, de redes sociales, de aplicaciones. Entonces, Tamara, lo más importante es que mientras se cumpla la ley y en todas las escuelas privadas y del Estado haya una educación sexual integral acorde a cada etapa de la vida, ¿no? No es lo mismo explicar en primer grado que en sexto grado o en el secundario, pero siempre es importante el diálogo en casa, la reflexión y ayudar a detectar signos. A veces cuando se detecta algún síntoma o algún signo, evitamos que el daño sea mayor, porque a veces un abusador empieza despacito y el niño, como es, generalmente lo que hacen es decirle que no cuente nada, que van a matar a la mamá, al papá, el miedo, la amenaza. Entonces, pero igual, de alguna manera, en el juego, en los dibujos, en la forma de sentarse, en las alteraciones en el sueño, en algún signo, se va a dar cuenta la mamá y el papá, si están atentos, que algo le está pasando a esa criatura. La última, Pablo, antes de despedirte. Pensamos en las víctimas. ¿Cómo tratar a una víctima de estos perversos? Sí, el daño cuando ya hay un abuso sexual realmente es muy complejo, pero yo no diría que se sana para siempre, pero si se detecta a tiempo y se acompaña con amor, con diálogo, con una terapia que ayude a sanar esos daños paulatinamente, es importante que la persona no siga pagando de por vida el daño que sufrió en algún momento, ¿no? Porque después les cuesta mucho revincularse a nivel emocional, a nivel sexual, pero a veces el cuco sigue por dentro, entonces hay que ayudar a que ese dolor se diluya y la persona pueda levantar su autoestima y no seguir pagando por el precio tan alto de haber sido víctima, ¿no? Claro. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Y gracias también a nuestro compañero, a Emma Ratoira, allí en el móvil. Gracias, buen día. No, te quería corregir una cosita. Sí. Que como sé que también Tamara le pasa lo mismo. ¿Tienen algún problema con la Iglesia Católica? Entonces les quiero contar algo. ¿Por qué le atacás todo el tiempo a Tamara? A los dos, porque dijeron que la Iglesia Católica, etcétera. Yo le cuento algo. Garci no puede ejercer su ministerio sacerdotal, Lo tiene impedido por la Iglesia Católica. Pero para echar a alguien, para que alguien no sea más cura, se necesita un proceso muy largo. De hecho, vos no sé si lo sabés, pero cuando vos te casás y sos cura para toda la vida, aun cuando vos rechaces esa situación. Mirá que pasaron años, como que tener tiempo para el proceso había. No, lo echaron del ministerio. Graci no puede ejercer más como cura en ningún lado. Déjame decir algo, ¿no? Yo tengo entendido que en la cárcel daba misa. Yo también. Totalmente Daba ilegal. misa él, No puede ejercer su ministerio No puede sacerdotal, el dar la obispo de Morón. No, ningún ministerio. Ni Ni comunión, ni extrema unción, ni misa, nada. Otro día hablamos de